Investigué un castillo ocupado por los nazis en 1945. Durante 80 años, mi historia fue demasiado peligrosa para contarla. Escribo esto un año después de la muerte de mi abuelo. Estaba a punto de cumplir 103 años, cuando finalmente sucumbió a la batalla intermitente contra el cáncer que había estado librando durante 20 años. Primero fue su próstata, luego su estómago y finalmente su hígado. Como veterano de la Segunda Guerra Mundial, sería simple y conveniente describirlo como un viejo bastardo duro, pero no sería exacto. Era demasiado complejo, demasiado reflexivo para eso. Imperturbable, sí, esa podría ser la mejor palabra que he oído usar para él. Mi padre lo describió de esa manera. Dijo que era como si mi abuelo hubiera visto cosas que lo asustaban tanto que algo mortal, pero mundano como el cáncer apenas lo conmovía. Nunca habló mucho de su tiempo en la guerra. Sabía que había servido en el ejército estadounidense y luchado en Europa durante 1944 y 1945. Lo presioné mucho una vez cuando era un adolescente. Ansioso por escuchar sobre una batalla explosiva o un derramamiento de sangre extremo, lo molesté hasta que me silenció con una mirada que nunca había visto en un hombre antes o después. Era como si me estuviera mirando desde algún otro lugar, algún lugar repleto de conocimientos prohibidos sin los que estaría mejor. Luego me dijo algo que nunca he olvidado. Si sigues haciendo preguntas como esta, tendrás que compartir conmigo una carga que nadie más entenderá. Soy lo suficientemente fuerte para vivir con ello, pero todavía no sé si ustedes podrían hacerlo. ¿Qué se supone que debe decir un chico torpe de secundaria a eso? Era la primera vez que mi tranquilo y afable abuelo, que normalmente tenía respuestas para todo, realmente me asustaba. Pasaron casi otros 30 años, pero finalmente decidió contarme lo que vio, aunque de forma póstuma. Una vez que supo que se acercaba el final, sacó un viejo diario del almacenamiento, lo envolvió y lo guardó para mí hasta que falleciera. Cubrió un año de su vida desde después de la batalla de Berlín en mayo de 1945, cuando los aliados forzaron la rendición incondicional de los nazis, hasta algún momento de 1946, cuando ayudó en la reorganización de la Alemania de posguerra. Una sección en particular estaba marcada y etiquetada con un par de notas adhesivas que decían: investigué un castillo ocupado por los nazis en 1945. Durante 80 años mi historia fue demasiado peligrosa para contarla. Nieto, haz lo que quieras con él. Así que comencé a leerlo la semana después del funeral. Era extraño y parecía más sacado de una novela de terror de mediados de siglo que de un diario de guerra. Al terminar, entendí por qué había guardado esta cuenta para sí durante tanto tiempo. De ser cierto, y mi abuelo no era alguien que inventara ni buscara atención, tenía el potencial de amenazar gran parte de lo que queremos saber sobre la guerra e incluso sobre la raza humana. Si se toma en serio, también podría enojar a mucha gente. Mi abuelo decidió que era mejor no compartir, pero ahora me había pasado esa decisión a mí. Después de deliberar durante un año, tomé una decisión diferente. Voy a compartir aquí un extracto del diario de mi abuelo, donde o lo descartarán como los desvaríos fantásticos de un joven veterano de guerra delirante, o lo creerán ya que esto es real. Su historia dice lo siguiente. Del diario de Jack Mikan, segundo teniente. Ejército de los Estados Unidos, Cuarta División de Infantería. 20 de julio de 1945. Por orden del mayor general Barton, viajé al pequeño pueblo de Beowulfsburg, 50 millas al este de Dortmund y 80 kilómetros al suroeste de Hannover. Me encargaron investigar informes de comportamiento extraño entre los aldeanos. El punto focal de la zona era el castillo de Beowulfsburg, un antiguo santuario de las SS del que se rumoreaba que era un lugar de actividad ocultista. El 83 Batallón Blindado se apoderó del castillo en abril. Después de la partida del Grupo 83, los civiles alemanes saquearon todo lo que las SS no se habían llevado previamente. Pero cuando más tarde surgieron informes de histeria y enfermedades, el general se preocupó de que los restos de las SS hubieran regresado a Beowulfsburg. No tenía órdenes de entrar al castillo. En cambio, el cabo Chas y yo debíamos entrevistar y evaluar a los aldeanos, e informar nuestros hallazgos al Estado Mayor del general. Sabía que se podría enviar un pelotón de 20 a 40 soldados si era necesario retomar el castillo. Al principio me vi como una elección extraña para la tarea. No era médico ni estaba capacitado para evaluar personas. El cabo Chas,
me recordó que yo hablaba el mejor alemán de todos los estadounidenses que conocía. Él estaba en lo correcto. Mi capacidad para hablar con fluidez con los aldeanos y mi comprensión de la historia y las costumbres locales podría ser todo lo que se necesitaba por ahora. La guerra en Europa había terminado, pero los recursos del ejército estaban dispersos para solucionar el desastre que Hitler nos había dejado. Llegamos a Wewelsburg a las 11 horas. El tiempo estaba soleado y despejado, el día más caluroso del verano hasta ese momento. El pueblo había sufrido pocos daños durante la toma del castillo 3 meses antes. La única señal reveladora de combates fue el techo derrumbado de un edificio municipal de un piso, y las reparaciones realizadas para cubrir los daños causados por el incendio en varias casas de 2 pisos. El castillo se alzaba cerca, sobre una colina baja y boscosa en el límite del pueblo hacia el oeste. La estructura de piedra tenía forma de triángulo con 3 salas rectas de 4 pisos de altura. Y 3 torres circulares de 5 pisos de altura. Las torres norte y sur estaban intactas, pero la torre sureste estaba en ruinas y sus 3 pisos superiores fueron demolidos en un intento fallido de las SS, de destruir el castillo antes de huir. Me pareció extraño que quisieran destruirlo. El castillo de Wewelsburg no tenía importancia estratégica. Sus propósitos eran supuestamente educativos y ceremoniales. ¿Qué podrían estar ocultando?, me pregunté. Apenas salimos del auto, sucedió algo muy curioso. Un aldeano, un hombre alto de unos 50 años que llevaba un sombrero de fieltro, se acercó a nosotros desde uno de los edificios. ¿No son ustedes de la tierra?, preguntó en uno de los alemanes más educados y alegres que jamás había oído. Lo siento, pero no sé a qué te refieres, le dije, también en alemán. Este lugar es extraño, somos todos del suelo, respondió. El hombre nos miró con una expresión inusual e idílica, una leve sonrisa con la boca cerrada y los párpados encogidos en sus órbitas. ¿Eres de por aquí?, yo pregunté. ¿Este pueblo es tu hogar? ¿Por aquí? ¿Del aire? Es un lugar muy bueno, dijo, se giró y examinó el espacio a su alrededor, mirándolo como lo haría un niño. Le susurré mis observaciones sobre el hombre Schas. No parecía saber dónde estaba ni siquiera quién era, y la expresión idílica nunca abandonó su rostro. Schas notó que tenía la costumbre de frotarse los antebrazos y, cuando lo hacía, se le quitaba una capa de suciedad como si fueran escamas de su propia piel. El rostro del hombre parecía reseco y seco, y cuando gotas de sudor rodaban por su frente, las vetas húmedas parecían convertirse en barro. ¿Eres de la tierra?, le preguntó el hombre a Schas. Schas, que no hablaba alemán, me miró en busca de instrucciones. Sigamos adelante, dije, y veamos si hay más como él. Lo rodeamos por la calle del pueblo. El hombre nos estaba siguiendo cuando miramos hacia atrás. Aceleramos el paso hasta que notamos que se había detenido. Ahora estaba encorvado hablando con un niño de 9 o 10 años. Es bueno prosperar bajo el sol, le dijo el niño al hombre. ¿Está bien? Sí. Hasta el ángulo astronómico, dijo el hombre. ¿Por qué uno prospera bajo el sol? ¿Por qué no somos todos del suelo?, preguntó el chico. Entonces el hombre se levantó y nos señaló. No son de la tierra. Se quedaron quietos y miraron. Schas y yo seguimos caminando. Giramos por varias calles más. Vimos a docenas de aldeanos más por ahí. Todos deambulaban sin rumbo fijo y se detenían solo cuando se cruzaban. Sin excepción, intercambiaron extrañas bromas sobre el suelo, el sol, el aire, los árboles y la sangre. Algunos de estos saludos estaban redactados como preguntas, mientras que otros eran declaraciones. No hubo ningún patrón observable. Uno hacía una declaración, luego otro asentía con una pregunta, u ofrecía otra declaración aparentemente sin relación con la primera. La sangre corre espesa cuando estamos entre los árboles. Estamos entre nosotros cuando estamos entre los árboles. Sí. ¿Es bueno estar entre los árboles? ¿Está bien ser de la sangre, eres de la tierra? Iban y venían así y luego continuaban. Incluso yo me confundí al intentar traducir sus conversaciones para Schas. Era imposible encontrarle sentido. Nos dimos cuenta de que los aldeanos parecían dejarnos en paz si nos manteníamos alejados de ellos.
Parecían conscientes de nuestra presencia, pero no se acercaron a menos que nos desviáramos a unos pocos brazos de distancia. Más de ellos nos observaron a través de ventanas y puertas. Cada uno de ellos tenía la misma mirada. Era una sonrisa extraña que se extendía suavemente por sus mejillas con una ligera arruga en los ojos que sugería satisfacción. Pero también había una incómoda curvatura en el labio superior que sugería confusión. Stas dijo que era como si todo el pueblo tuviera la misma cara. En el lado este del pueblo se encontraba el lugar abandonado del campo de concentración de Niederhagen. Había sido uno de los campos más pequeños de los nazis, y no funcionaba como un campo de exterminio a la manera de campos más grandes como Auschwitz o Dachau. Las condiciones de los reclusos todavía eran bárbaras, pero su propósito principal había sido servir como campo de trabajo para expandir y reconstruir el castillo de Wewelsburg, solo para satisfacer los gustos de Heinrich Himmler y las SS. A continuación, decidí investigar los terrenos del antiguo campo. Mientras caminaba, pensé más en los extraños comentarios que hacían los aldeanos. Tenían cierto parecido con el concepto nazi de sangre y tierra. Esta era la idea de que la sangre de una raza estaba intrínsecamente ligada al cultivo del suelo de su tierra natal y a la naturaleza que surgía de él. Para un teórico racias alemán, una tierra superior equivalía a una raza superior. Había estudiado esta doctrina racias como una forma de conocer mejor a mi enemigo, pero nunca le había dado credibilidad. Los comentarios de los aldeanos parecían terriblemente cercanos para su consuelo. Mikan, hay dos aldeanos siguiéndonos 20 metros atrás. Dos mujeres, me alertó Stas. Para entonces ya habíamos llegado al perímetro de Niederhagen. Me detuve y me volví hacia un lado como si inspeccionara el campamento. Vislumbré a las dos mujeres en mi visión periférica. Se agacharon y corrieron a esconderse detrás de una esquina del edificio. Stas, son diferentes a los demás, dije. Tenemos que hablar con ellos. Quizás sepan lo que está pasando. Stas y yo rodeamos el pequeño edificio desde lados opuestos. Enfundamos nuestras armas. Las mujeres necesitaban no percibirnos como peligrosos. Aún así, uno de ellos intentó correr hacia los árboles cuando nos vio de nuevo. Amigos. Amigos. Dije en alemán. ¿Americano?, preguntó la mujer que no corrió. Sí. Somos estadounidenses, dije cálidamente. Todo es seguro, le gritó la mujer que estaba cerca de nosotros al que corría. ¿Se parecen a ellos? La mujer más alejada gritó en respuesta. Stas se acercó. Creo que son judíos, dijo. Miré de cerca a la mujer más cercana. Parecía judía. Me pregunté si esto podría tener algo que ver con el hecho de que no se comportaran de manera extraña como los demás aldeanos. Supuse que tendría unos 25 años. Mi nombre es el teniente Mikan, y este es el cabo Stas, le dije. ¿Cómo te llamas? Edith, dijo la mujer más cercana. Tus soldados liberaron nuestra aldea. Sé que no eres un peligro para nosotros. ¿Por qué tienen miedo? Le pregunté por la mujer que corría. Ella es mi hermana menor. Ella sabe que ustedes no son nazis. Pero tampoco lo son los demás en nuestro pueblo. Tiene miedo de que pronto te vuelvas como ellos. Edith señaló a una anciana que caminaba cerca del límite del campo de concentración. La anciana se detuvo para agacharse y mirar una maleza que crecía debajo de la cerca. Estaba de espaldas a nosotros, pero cuando se puso de pie, la hierba ahora brotaba de su cuello como si hubiera crecido debajo de su piel. Había muchos más aldeanos deambulando, docenas más solo en nuestra vecindad. Todos se comportaron de la misma manera extraña. Un hombre se desvió cerca de Edith. Tenía la misma mirada idílica que los demás. ¿No prosperas bajo el sol?, le preguntó a ella. Prospero bajo el sol. Todos lo hacemos, respondió ella, imitando su tono de voz. El ángulo es alto. Para el Sonnenmensch, todo está bien. Él asintió y continuó. Una palabra alemana que pronunció me llamó la atención. Sonnenmensch. Tenía un significado literal y otro mucho más siniestro. Decidí no mencionárselo a Stas hasta saber más. ¿Sabes qué les pasó?
Le pregunté a Edith una vez que el hombre se fue. Ven con nosotros. Es casi mediodía. Te diré todo lo que sé, dijo. Edith nos llevó de regreso a una pequeña cabaña donde ella habían estado viviendo durante los últimos 2 meses. Ella observó desde el otro lado de la habitación, mientras su hermana mayor nos contaba lo que habían pasado. No habían sido reclusos en Niederhagen. La política nazi consistía en internar a los prisioneros en campos alejados de sus hogares. Antes de la guerra, Edith y ella habían vivido toda su vida en Wewelsburo. Su familia fue desalojada en 1938 y trasladada a un gueto en Kassel. Luego, en 1942, se vieron obligados a trasladarse nuevamente a Buchenwald, un gran campo de concentración a 160 kilómetros al este de Wewelsburo. Sus padres murieron allí mientras que a las hermanas las mantuvieron con vida para fregar pisos, coser ropa y complacer a los guardias de las SS. El 9º Batallón Blindado liberó Buchenwald en abril de 1945 y, en mayo, las hermanas habían regresado a Wewelsburo. Su antigua casa familiar había sido demolida. La vida del pueblo volvió gradualmente a la normalidad hasta la fecha del 21 de junio. Un vecino suyo afirmó haber visto a un grupo de una docena de hombres colarse en el castillo al amanecer. Supuso que eran estadounidenses, pero no vestían uniformes, por lo que no podía estar seguro. Más tarde ese día, poco después de las 12 horas, todos en el pueblo sufrieron algo horrible. Edith estaba afuera cuando sucedió. Una serie de fuertes zumbidos llenaron el aire, como si la aldea fuera una especie de receptor de radio gigante. Vio los cuerpos de la gente sufrir espasmos, las extremidades agitándose, la gente cayendo en la calle. Vio cómo la cabeza de un hombre se torcía tan bruscamente que se partió el cuello y murió donde estaba. Todos los hombres, mujeres y niños del pueblo se desmayaron, todos al mismo tiempo. Todos excepto Edith y ella. Al parecer, eran inmunes. Los aldeanos despertaron minutos después. Estaban conmocionados y confundidos, pero continuaron con sus días después de atender a los heridos. La situación empeoró durante los días y semanas siguientes. La gente empezó a perder la personalidad, los recuerdos y el conocimiento sobre cómo realizar tareas diarias como vestirse y comer. Ahora tenía sentido para mí. Muchos de los aldeanos que Schas y yo habíamos visto parecían hambrientos. Sus ropas estaban sucias y algunas estaban mal usadas. Con el tiempo, muchos de ellos desarrollaron extrañas dolencias que parecían ligadas al mismo suelo en el que vivían. ¿Crees que eres inmune porque eres judío? Yo pregunté. No lo sé, dijo Edith, pero eso también nos lo hemos preguntado. Pregúntale porque ella nos tiene miedo. No estábamos aquí cuando sucedió, dijo Schas. Traduje la pregunta para Edith. Hay un espíritu en el aire. No me afecta a mí, pero lo siento, dijo. Ella tiene miedo de que si te quedas aquí por mucho tiempo, te llevará a ti también. Los demás intentan hacerte daño. Yo le pregunté a ella. Aún no. Pero si estamos afuera al mediodía, cuando el sol está más alto y hay más de ellos, intentarán rodearnos. ¿Estás diciendo que siguen al sol? Sí, dijo ella. Exactamente. Por eso Edith quería que entráramos con ellos cuando lo hicimos. También fue la razón por la que el número de aldeanos al aire libre aumentó, desde el momento en que llegamos. Ya era media tarde. Las sombras proyectadas sobre el suelo eran más largas y el número de aldeanos en la calle era menor. Edith y ella nos llevaron al aire libre y por el pueblo. Nos mostraron más personas con dolencias extrañas. Caminamos hacia el oeste a través del pueblo, hasta donde el bosque rodeaba la colina con el castillo encima. Vi un par de buitres dando vueltas sobre la torre norte del castillo, una pequeña especie de color marrón común en Europa. Cuando llegamos a los árboles, nos encontramos con otro espectáculo curioso y espantoso. Un grupo de aldeanos, 6 hombres y mujeres en total, estaban pegados a 2 grandes robles. Estaban adheridos por el estómago y la espalda, algunos con los brazos y las piernas envueltos alrededor de los troncos. Cuando miré más de cerca, vi que donde se tocaban, su piel y la corteza se volvían una sola. Incluso creció a través de la tela donde tocaba su ropa. Pero sus rostros aún tenían la mirada idílica que compartían con todos los demás.
¿Pueden ser liberados?, le pregunté a Edith. Ella sacudió su cabeza. Sí, al principio, pero ya no hay forma. Luego nos mostraron a un hombre arrodillado, solo en un campo. Se parecía mucho al hombre que nos recibió a nuestra llegada, pero su condición era más grave. Sus manos y antebrazos eran inseparables de la tierra, y ya no parecían carne humana en absoluto. Dudaba que pudiera liberarse si hubiera querido. Su cuello se torció rígidamente mientras miraba hacia arriba. Sus sonrientes labios se descamaron y se separaron, pero cuando los movió para hablar, un fino polvo salió de su boca. ¿Cuánto tiempo lleva aquí afuera?, yo pregunté. Ella habló esta vez, pareciendo cómoda con nosotros por ahora. Al menos 3 días. El sol lo está secando, pero rechaza el agua. Entonces un buitre marrón descendió en picado y aterrizó sobre la cabeza del hombre. Nos dispersamos y observamos con horror cómo el buitre agarraba la nariz del hombre con su pico, se la arrancaba y volaba hacia el cielo. Más polvo cayó de la cavidad nasal abierta, pero al hombre pareció no importarle. No podemos ayudar a esta gente, me dijo Chas en inglés. Les saludé con la cabeza y luego Edith me tomó del brazo. Hay algo más que tenemos que mostrarles, dijo con una mirada sombría. Nos llevaron de nuevo a través del pueblo en dirección a Niederhagen, hasta una cabaña muy parecida a la de ellos. Una vez que vi al aldeano adentro, entendí por qué nos habían mostrado este último. La aldeana era una mujer llamada Margaret, mayor que las hermanas pero todavía en edad fértil. Estaba sin ropa y yacía de costado sobre una mesa de madera. De su boca crecía una rama o una enredadera que conducía por una ventana a un árbol contiguo a la cabaña. La enredadera debió haber crecido directamente a través de las entrañas de la mujer, pues de su agujero en el trasero salía brotando hojas o enredaderas. Chas y yo tuvimos que mirar hacia otro lado. Peor aún, estaba embarazada y el feto creció externamente del lado de la mujer. Vi una cabeza, manos y pies, todos creciendo dentro de una capa translúcida de la piel de la mujer. El padre del bebé estaba sentado tranquilamente en una silla al otro lado de la habitación. Era uno de los aldeanos sin ninguna dolencia visible, pero la expresión espeluznante e idílica todavía estaba presente. Está bien ser de la tierra, de los árboles, de la sangre, nos dijo. ¿Conoce usted al Sonnenmensch? Allí estaba de nuevo la palabra que me asustaba. Necesitamos contactar al general de inmediato, le dije a Chas. Tenemos que volver a nuestro coche. Entonces le dije a Edith. Ahora no, respondió ella. Es casi el anochecer. ¿Por qué? Chas preguntó en inglés. ¿Qué importa eso? El ángulo astronómico, gritó el padre mientras señalaba por la ventana. También era la segunda vez que escuchaba esa frase. No podría decir si entendió a Chas o si había notado la posición del sol coincidentemente en ese momento. ¿Qué pasa al anochecer?, yo pregunté. Algo les pasa. Se vuelven locos. No es seguro, dijo ella. Ya están locos, respondí. Tenemos que comunicarnos por radio con nuestro general. No nos dejen. Ayúdanos, dijo Edith. Vamos a conseguirle ayuda que no podemos brindarle por nuestra cuenta. No nos iremos. Lo prometo, le dije. Chas y yo salimos de la cabaña, y caminamos de regreso al auto que habíamos estacionado en el centro del pueblo. El crepúsculo estaba menguando rápidamente. Los aldeanos habían salido en gran número al mediodía y disminuyeron después. Ahora que se acercaba la noche, estaban nuevamente en las calles. Los evitamos moviéndonos rápidamente. Una vez en el coche, llamé por radio al cuartel general e informé al sargento de lo que habíamos visto. Utilicé descripciones menos notables de las que hubiera preferido. Necesitaba que la situación en Beowulfsburg pareciera plausible. Si lo describiera detalladamente, correría el riesgo de que no me creyeran. Finalmente, tuve una información que insistí en entregarle personalmente al mayor general Barton. Este es Barton. Adelante, teniente, dijo el general después de un retraso cuando el sargento fue a buscarlo. General, me temo que la situación aquí es más grave de lo que pensábamos. Varios aldeanos han mencionado a un importante criminal de guerra nazi, el Sonnenmensch. Señor,
Creo que hemos localizado al hombre solar. Ya le había contado a Chas lo que sabía sobre este hombre de camino al coche. Su nombre era Wolfgang Müller, y era un Oberführer de las SS, un alto rango de oficial entre coronel y general de brigada sin equivalente directo en el ejército estadounidense. Fue el miembro de alto rango de las SS más infame cuyo paradero permaneció desconocido después de la rendición de Alemania. Su apodo hacía referencia a su costumbre de quemar vivos a los hombres. Era conocido por quemar prisioneros de guerra, judíos e incluso hombres bajo su propio mando que no cumplían con sus estándares. Se decía que, como el sol, si te acercabas demasiado a Müller, te quemabas. El general me dijo que me mantuviera al margen. Mientras lo hacíamos, el número de aldeanos en la calle que nos rodeaba se duplicó. Era difícil saber si nos estaban rodeando como ella se había preocupado, o si simplemente estaban siguiendo el sol poniente. El pequeño crepúsculo que quedaba estaba detrás del castillo, directamente hacia nuestro oeste. La visión de sus docenas de rostros idílicos y espeluznantes me provocó un escalofrío. La voz del general volvió a sonar por la radio. Mikan, voy a enviar un escuadrón a tu ubicación, uno especialmente equipado para lidiar con cosas como esta. Sus órdenes son permanecer en Bewelsburg, hasta que el capitán Petit del 14º Ejército se comunique con usted mañana. Te informará más una vez que él y sus hombres lleguen. No entres al castillo ni intentes encontrar a Müller por tu cuenta. Cópido, general, le dije. Dejé la radio. Chas y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras los últimos rastros del crepúsculo desaparecían bajo el horizonte. Una vez que el cielo se oscureció, una mujer alta y morena cerca de nosotros se pasó un brazo por la cara, se echó hacia atrás y gritó. Fue el grito más fuerte y espeluznante que jamás había oído, incluso después de 2 años de lucha en el frente. Siguieron más aldeanos, gritando, chillando y quejándose, abandonando sus expresiones pacíficas y agitando sus cuerpos como víctimas de una plaga rabiosa. Tenemos que entrar. Chas gritó por encima de la cacofonía. Quédate en el auto, nos dirigiremos a la cabaña de las hermanas. Grité en respuesta. Me subí al asiento y doblé una esquina, evitando por poco atropellar a un aldeano maníaco. Más de ellos se apiñaron en el coche. Me había acostumbrado a su extraño comportamiento diurno, pero este terrible pánico era diferente. Temía no solo por nuestra propia seguridad, sino también por la de ellos. Lo último que quería era herir o matar a alguno de ellos sin darme cuenta. Esperaba que Dit y ella también estuvieran a salvo, y que pudieran brindarnos refugio hasta la mañana. El diario de mi abuelo fue lo más extraño que jamás había leído. Al principio me costó creerlo. Solo una vez que me tomé el tiempo para reflexionar, me di cuenta de que no estaba escrito como un informe oficial para entregárselo a su general. Estaba escrito a mano en un cuaderno sencillo, y sin ninguna marca del ejército estadounidense. Ahora entiendo que lo escribió él mismo para recordar todo lo posible sobre el incidente de Bewelsburg. Creo que era su intención presentarlo al mundo algún día, cuando pensara que la gente estuviera lista para escucharlo, un día que lamentablemente nunca pensó que llegaría. Cuanto más leía, más entendía su decisión y, francamente, incluso comencé a estar de acuerdo con ella. Todavía estoy debatiendo si hacerlo público es la decisión correcta. Espero no estar cometiendo un error. Del diario de Jack Mikan, segundo teniente. Ejército de los Estados Unidos, Cuarta División de Infantería. 20 de julio de 1945. Atravesamos el pueblo hasta llegar a la cabaña de las hermanas. Tuve que conducir despacio. Era de noche y toda la población del pueblo estaba en las calles. Hice todo lo que pude para evitar golpearlos, pero corrían frenéticamente, gritaban y chocaban contra el auto por todos lados. Eran demasiados para escuchar a ninguno de ellos, pero entre sus gritos escuché frases en alemán coherente. La gente se había vuelto loca, pero sus tonterías sobre la tierra, los árboles y el sol parecían haber cesado. Edith salió corriendo cuando vio que nuestro auto se detenía. ¿Qué les está pasando? Yo le pregunté a ella. Mikan, cuidado, ella gritó. Acababa de bajar del auto cuando una mujer vino corriendo hacia mí por la calle. Mis hijos. Mis hijos. ¿Qué pasó con mis hijos?, ella gimió. Logré hacerme a un lado antes de que ella corriera hacia mí, agitando los brazos y dejando escapar otro grito espeluznante.
Era la misma morena alta que habíamos visto en el centro del pueblo, la primera persona que se ponía rabiosa después del anochecer. Ayúdame a agarrarla, llévala dentro. Grité. Chas y Edith corrieron a mi lado. Juntas, sujetamos a la morena que gritaba y la llevamos a la cabaña de las hermanas. Ella cerró la puerta detrás de nosotros. Chas y yo soltamos a la morena para que las hermanas pudieran guiarla para que se sentara en una silla. ¿Nos siguió hasta aquí?, preguntó Chas. Asentí, desconcertado. Ella debe tener. Es Sabina, dijo ella. La mujer se calmó al escuchar su nombre. Ella se sentó con los ojos cerrados. Su respiración era irregular y se movía con pequeños y extraños espasmos. ¿Qué pasó con todos ellos?, pregunté de nuevo. No sé. Sucede todas las noches al anochecer, dijo Edith. El sol se oculta y ellos cambian. Las hermanas explicaron que Sabina era madre de 3 hijos. Ella no era nazi, pero su marido fue obligado a unirse a la Wehrmacht alemana en 1941, y murió luchando contra los soviéticos en el frente oriental. Los hijos de Sabina vivían con ella cuando Edith y ella regresaron a Wewelsburg en mayo de 1945. Pero una vez que el extraño comportamiento se apoderó del pueblo en junio y julio, los niños y su madre se perdieron el uno al otro. Edith y ella no los habían visto. Ya sabía que a los niños les afectaba lo mismo que a los adultos, y temía que el de Sabina hubiera sucumbido a un destino grotesco. Entonces Sabina empezó a hablar. Era claro pero como un sueño. Quiero ver a mis bebés, encuéntralos por mí, yo quiero abrazarlos. Sus ojos permanecieron cerrados y su mano se extendió para cubrir su boca temblorosa y luego toda su cara. Si tan solo pudiera morir, estoy perdida, estoy condenada. Afectó profundamente a ella. Se arrodilló y tomó las manos de Sabina entre las suyas. No. No es verdad. Usted no lo está. Dije y ella comenzó a llorar y abrazó a Sabina, que no respondía, alrededor de su cintura. No estábamos perdidos y tú tampoco. La mano de Sabina cayó. Estoy perdida, estoy perdida. Edith levantó a ella. Ella se secó la cara. Los 4 nos sentamos en silencio por un rato, observando a Sabina en busca de cualquier otra señal extraña, pero ella permaneció quieta. Era como si hubiera habido un intermedio en el hechizo que se cernía sobre el pueblo, pero la gente no hubiera vuelto a la normalidad. Afuera, todavía podíamos escuchar a otros aldeanos gritando y corriendo como locos. Chas y yo estábamos fatigados y las hermanas estaban muy cansadas. Llevaban semanas lidiando con esto solos después de pasar años en un campo de concentración. Éramos la primera ayuda que habían recibido, y no podíamos hacer nada. Traté de asegurarles que el escuadrón del capitán Petit estaría allí mañana, y que podrían ayudar, pero las hermanas encontraron poco consuelo en mi promesa vacía. Entonces Sabina se movió. Levantó la cabeza y levantó lentamente los párpados. Una mirada de dolor la cruzó y se cubrió la cara con las manos una vez más. Dejó escapar 4 breves respiraciones como si llorara, inclinó la cabeza hacia atrás y enfocó los ojos hacia arriba mientras se frotaba la mandíbula. Dejó caer la mano, dejando una lágrima corriendo por cada mejilla. Sus labios temblaron, sus fosas nasales se dilataron y apretó los dientes mientras su boca formaba gradualmente una expresión realmente escalofriante. Inclinó la cabeza hacia un lado, luego hacia arriba y luego lentamente la llevó hacia el otro lado, mientras sostenía una sonrisa congelada que dejaba al descubierto su dentadura completa. Sus ojos continuaron mirando hacia arriba como si miraran algo invisible para el resto de nosotros. Era diferente a la mirada idílica que habíamos visto antes. Esta era una mirada traviesa, de esas que surgen al saber algo que no sabíamos. Afuera, comprueba a los demás, le dije a Chas. Abrimos la puerta. Todos los aldeanos que habían estado corriendo como locos hace poco ahora yacían en la calle. Todos estaban completamente quietos. Los que estaban de espaldas y de costado con la cara visible tenían exactamente el mismo aspecto que Sabina. Todos cayeron como uno, dijo Chas. ¿Notaste la hora del anochecer? Yo pregunté. Lo hice, son las 9, señor. Miré mi reloj.
Eran las 10 ahora. Si restamos un minuto al momento en que Sabina adoptó por primera vez la expresión traviesa, todo el pueblo se quedó en silencio exactamente una hora después de que se volvieran locos. Le dije a Chas que necesitábamos dormir. Volvimos al interior. ¿Esto sucede todas las noches?, le pregunté a Edith. Todas las noches, repitió. Se ponen rabiosos durante una hora, y luego se quedan quietos hasta el amanecer. Y luego comienza de nuevo. 21 de julio de 1945. Chas y yo nos despertamos antes del amanecer. Lo esperábamos en la puerta de la cabaña de las hermanas. Los aldeanos se agitaron cuando los primeros rayos aparecieron sobre las copas de los árboles hacia el este. Uno a uno, y luego todos juntos, se levantaron de donde habían estado tumbados en la calle. Continuaron caminando, cruzándose e intercambiando extrañas bromas tal como lo habían hecho cuando llegamos el día anterior. Sabina abrió la puerta y salió. La detuve. Sabina, ¿sabes dónde están tus hijos? Ella me miró con la misma cara que los demás y dijo, son de la tierra. Ya no parecía molestarla. Me aparté de su camino y ella salió a la calle. La noche anterior había estado desconsolada. Ahora el destino de sus hijos no le preocupaba. El escuadrón del capitán Petit del 14º Ejército llegó a las 10:30 horas. Los encontré en el centro del pueblo y los acompañé a la cabaña de las hermanas. Eran 9 hombres en total. El propio Petit había estado en la guerra desde 1942, luchando en África, Francia y luego en el avance final hacia Alemania. Su siguiente al mando fue el primer teniente Aricin, que había luchado en Bélgica y Alemania. También había un hombre santo, el capellán Charmen. La composición y misión de este escuadrón era un misterio para mí. Chas y yo le explicamos a Petit todo lo que habíamos visto en el pueblo hasta el momento. Escuchó y tomó en serio todo lo que dijimos, a pesar de la naturaleza inusual de nuestro informe. Petit luego apostó al resto de sus hombres afuera mientras él y Aricin nos informaban en la cabaña. Acordaron permitir que Edith y ella escucharan, aunque como las hermanas solo hablaban alemán. Empezó Petit. Sin detalles, nos habló de algo llamado Operación Niebla. Fue un esfuerzo de los aliados para adquirir los mejores científicos e ingenieros nazis antes que los soviéticos. Nota del nieto aquí, Overcast era el nombre del programa en el momento en que mi abuelo escribió. Más tarde, en 1945, pasó a llamarse Operación Paperclip, que es mejor conocido hoy en día. Algunos de estos nazis eran criminales de guerra, pero sus conocimientos técnicos se consideraban demasiado importantes para perderlos, o simplemente dejarlos caer en manos comunistas. El escuadrón de Petit era parte de algo similar pero diferente llamado Operación Axkert. Su misión era investigar los elementos ocultos dentro del partido nazi, evaluarlos para determinar su utilidad en el mundo real y adquirir sus practicantes y artefactos antes que los soviéticos. Habían estado persiguiendo a Wolfgang Müller desde antes de que terminara la guerra. Aricin extendió una serie de documentos y gráficos parcialmente redactados sobre una mesa para nosotros mientras Petit hablaba. El concepto nazi de superioridad aria no es tan simple como les han dicho. Para los verdaderos nazis de línea dura, tiene sus raíces profundas en su versión del ocultismo. Ahora bien, esto no se trata de Satán y los pentagramas. El ocultismo nazi es algo de lo que los hombres buenos como tú, yo y las 2 amables hermanas aquí presentes nunca habríamos oído hablar. Combina el antiguo paganismo nórdico con algo llamado teosofía, una pseudoreligión inventada por una neoyorquina rusa llamada Elena Blavatsky en la década de 1870. Creen que la civilización humana se remonta a lo que llaman las 7 razas raíces. Primero fueron los polares, que no tenían ningún cuerpo. Se suponía que eran espíritus de energía pura concentradas sobre el polo norte magnético, en un continente que los antiguos griegos llamaban Hiperbórea. La segunda raza raíz evolucionó a partir de ellos, y estos hiperbóreos eran de carne y hueso. Se decía que tenían una esperanza de vida de 1000 años. Se comunicaban telepáticamente y tenían los ojos muy separados en sus cabezas para ver hacia adelante y de lado a lado simultáneamente, lo que significa que su visión periférica se extendía efectivamente hacia atrás. Petit se detuvo abruptamente. Debió haber detectado la mirada escéptica que permití que cruzara mi rostro.
Suena como si me estuviera tomando esto en serio, preguntó mientras se cruzaba de brazos y me miraba. Me pusieron a cargo de esto debido a mi capacidad para abordar cualquier amenaza con absoluta sinceridad, por absurda que parezca. He visto cosas sobre las que usted ni siquiera sabría si tuviera pesadillas, teniente. Mientras estemos aquí, se tomarán esto tan en serio como lo harían con una división Panzer. ¿Está claro? Sí, capitán, respondí. Arizin intervino. Puede que Hitler no creyera en el lado oculto del nazismo, pero Himmler, Heydrich, Müller y todos los altos mandos de las SS, sí lo hicieron. Y es por eso que no podemos arriesgarnos a descartarlo. Petit continuó. Los hiperbóreos podían vincularse físicamente a la naturaleza y no necesitaban alimentos sólidos. Absorbieron lo que necesitaban de la luz solar, las plantas, los minerales y el vapor de agua del aire. Se reproducían mediante gemación y la descendencia crecía del cuerpo del padre como una planta. Incluso podrían cargar la atmósfera a través de la luz y la vibración, y conservar esa energía en las paredes subterráneas de sus templos. Un gran cataclismo de algún tipo finalmente destruyó Hiperbórea, pero los supervivientes se convirtieron en la tercera raza raíz en un nuevo continente conocido como Lemurie. Se alejaron del polo hacia el sur, perdiendo así algunas de sus capacidades hiperbóreas. Este proceso ocurrió 2 veces más, con los lemurianos dando paso a la cuarta raza raíz, los atlantes, y los atlantes a los antepasados de los europeos modernos. Personas como Himmler creían que estábamos en el periodo de la actual quinta raza raíz, los arios. Se suponía que las SS eran los herederos genéticos y espirituales de pura raza de esta historia. Arizin añadió, hay un gran libro nazi sobre todo esto llamado El mito del siglo XX, de Alfred Rosenberg. Y si quieres leerlo, no te molestes porque ya te hemos ahorrado el problema. A pesar de la franqueza del teniente Arizin, les aseguro que se toma esto tan en serio como yo, continuó Petit. Hombres como Himmler y Müller estaban obsesionados con contactar y resucitar a los espíritus de los hiperbóreos. Lo vieron como la clave para recuperar su herencia perdida, lo que llaman el alma racias, que pensaban que les haría ganar la guerra y dominar a las otras razas. Himmler pretendía que el castillo de Wewelsburg se convirtiera en su Vaticano ario. Es donde planeó adoctrinar a las futuras generaciones de SS, y convertirlo en el centro espiritual de Alemania. Müller iba a ser una parte importante de esto. La leyenda detrás de su apodo es inteligente. Si te acercas demasiado al hombre solar, te quemarás. Pero la verdad es más profunda. Las SS afirman que Müller tiene una cepa inusualmente pura de sangre aria, y supuestamente remontaron su ascendencia a una línea de antiguos caballeros teutónicos. Yendo aún más lejos, creen que es descendiente de la nobleza hiperbórea y que posee una memoria clarividente que le permite ver y experimentar lo que hicieron sus antepasados hace cientos de miles de años. Si las SS estuvieran planeando un ritual para resucitar a los hiperbóreos, Müller habría sido clave en cualquier intento. Su apodo es un homenaje a la importancia del sol en las ceremonias paganas teutónicas y en Hiperbórea, donde permanecía sobre el horizonte durante todo el año. Mikan, dijiste que estas 2 mujeres te dijeron que el cambio se produjo por primera vez en la aldea el 21 de junio. ¿Conoce el significado de esa fecha? Müller habría sido clave en cualquier intento. Su apodo es un homenaje a la importancia del sol en las ceremonias paganas teutónicas y en Hiperbórea, donde permanecía sobre el horizonte durante todo el año. No, señor. Petit le dio una mirada de complicidad. El día 21 fue la fecha del solsticio de verano de este año, el día en que el sol está más alto en relación con el ecuador, con la mayor cantidad de luz diurna del año. Me preguntaba, ¿podría Petit tener razón en todo? Podría haber ido Wolfgang Müller al castillo de Wewelsburg el día 21, para realizar un ritual nazi oculto que de alguna manera era el culpable de todo lo que habíamos visto en el pueblo, y que ahora todavía estaba escondido en el castillo. No tenía otra teoría propia. Sin embargo, una parte de mí cuestionó algunos de los hechos que presentó Petit. Si bien no se me había ocurrido que el día 21 fuera el solsticio, sabía lo suficiente sobre astronomía básica para saber que el sol solo estaba completamente sobre él. Horizonte en los polos, desde los equinoccios de primavera hasta los de otoño. No todo el año. Me pregunté si Petit y su equipo se estaban tomando demasiado en serio la idea de Hiperbórea. Luego, Petit habló con Edith y ella en un alemán fluido, sorprendiéndonos a todos.
No sé por qué lo que afectó a los demás no te afectó a ti, pero Müller es tan malo como parece. Después de todo lo que has pasado, lo último que querría es que él te encontrara. Puedo arreglar que te lleven a otro lugar, a donde quieras ir. Las hermanas compartieron una mirada pero no necesitaron discutirlo. Nos quedamos, dijo ella. Edith asintió. Nos han dicho muchas veces que abandonemos nuestra casa. No tenemos miedo de quedarnos. Petit asintió en respuesta. Aunque no estoy de acuerdo con su decisión, la respeto. Tienes derecho a quedarte. La sesión informativa terminó poco después. Petit envió un equipo de reconocimiento de 3 hombres al castillo antes que el resto. Su plan era entrar en el castillo a las 14 horas. Stas y yo éramos ahora parte de la operación. Nuestro objetivo era detener a Müller y a cualquier otro resto de las SS que se encontrara en el interior, determinar si se había realizado un ritual para contactar con los hiperbóreos y recopilar cualquier evidencia de ello. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que les pasó a los aldeanos no nos pasará a nosotros? Le pregunté a Petit. Para eso está el buen capellán. El capellán Charmen está más cerca del señor que cualquier hombre que conozco. Ahora estábamos en el centro del pueblo con el resto de los hombres de Petit. El capellán Charmen me puso una mano en el hombro. El dios que conozco llamaría abominación a este ocultismo de la raza raíz. Nos vio al capitán Petit y a mí a través de Marruecos, Argelia, el día de las Ardenas. Él nos ayudará a superar esto. Noté la mochila de lona que Charmen llevaba en la espalda. No era para portar armas, y me di cuenta de que dentro había algo más que una Biblia y raciones de comida. Me pregunté si había algo que Petit y sus hombres todavía nos ocultaran. El equipo de reconocimiento regresó poco después. Informaron que no vieron hombres de las SS ni armamento alrededor del castillo. Si las SS estaban dentro, aparentemente no tenían intención de mantenerla como una posición defendible. Nos trasladamos al castillo a las 14 horas como estaba previsto. Petit y Aricin nos llevaron a pie por la colina cubierta de árboles, hasta un puente de piedra que se curvaba a la izquierda sobre un foso seco hasta la entrada en el ala este del castillo. Las puertas dobles de roble se habían abierto de golpe, cuando llegó el 83 en abril, y así permanecían ahora. Entramos al patio central triangular con nuestros rifles M1 listos. Había 3 pisos de ventanas encima de nosotros, pero ningún movimiento. Pasamos por una puerta en la base de la torre sureste. Curiosamente, el pomo se había roto. Quienquiera que estuviera dentro no se había molestado en asegurarlo después de entrar. Los pasillos estaban en silencio. En las paredes solo quedaban ganchos y clavos pelones. No había tapices, obras de arte ni reliquias. A diferencia del día anterior, este día estuvo nublado con amenaza inminente de lluvia. Meses antes habían cortado la electricidad, y muchas de las ventanas estaban rotas y tapiadas. La luz se hizo escasa y varios de nosotros encendimos las linternas. Mi piel se estremeció. El aire se sentía espeso y producía un sutil zumbido en mis oídos. Stas dijo que él también lo sintió. Navegamos por una curva cerrada. Capitán, habló uno de los hombres de Petit frente a mí, mire esto. Todos nos detuvimos y enfocamos nuestras linternas en el mismo punto que él. Había un globo ocular humano incrustado en la pared de granito. Estaba apuntado en la dirección de la superficie de la pared, sin mirar hacia afuera. Miramos más de cerca y vimos líneas de un esqueleto entre los bloques de piedra. Parecía como si hueso y piedra se hubieran combinado en uno, como si todo el humano se hubiera hundido en la pared y todo el tejido se hubiera desintegrado, dejando solo la silueta de su esqueleto y un globo ocular. Me alejé mientras Aricin se agachaba para mirar más de cerca. Aricin siguió las líneas del esqueleto con su luz. Estaba corriendo cuando sucedió. El bastardo estaba tratando de escapar, dijo. Entonces lo vi. Las líneas en la piedra mostraban un esqueleto a mitad de carrera, congelado en piedra en un instante. «Mierda», exclamó uno de los hombres, inmediatamente bajando la voz. El ojo se movió. Todos lo vimos. El ojo en la pared se movió y su iris nos apuntó. Vi algo más entre las piedras, algo rosado y agitándose. Una lengua humana se movía de un lado a otro. Entonces escuchamos un grito.
Era una voz masculina desesperada y agonizante. No vino de una sola dirección sino de todo nuestro alrededor, a diferencia de los gritos de los moribundos que había escuchado en el frente. La lengua se convirtió en arena, rompiéndose en el suelo, y el globo ocular se endureció hasta que la pared lo consumió por completo. Petit había dicho en su sesión informativa que los hiperbóreos podían vincularse físicamente a la naturaleza. Me pregunté si el espíritu de alguien le había hecho eso a este hombre, probablemente un oficial de las SS, y lo había unido a los minerales de la pared. Era muy parecido a lo que había visto en algunos de los aldeanos. Uno de los hombres lo fotografió y continuamos. Nuestro escuadrón subió una escalera y retrocedió por otro pasillo oscuro. No se oían sonidos de seres vivos, solo más del desagradable zumbido. Recorrimos el ala este larga de un lado a otro a lo largo del corredor en cada piso, entrando a las habitaciones y subiendo desde el segundo piso al tercero. Encontramos cartuchos de bala gastados, basura, papeles quemados y muebles rotos, pero nada que indicara un ritual ocultista. El zumbido iba y venía, pero cada vez que regresaba, el sonido se hacía más preciso. Finalmente, sonó como una voz de barítono que hablaba extrañas sílabas, las cuales no puedo describir. La voz no procedía de ninguna dirección o fuente en particular. Estaba a nuestro alrededor donde quiera que fuéramos. Al final del pasillo del tercer piso entramos a la torre norte. Las torres eran circulares y la torre norte era la más ancha de las tres. Pasamos por una antecámara y entramos en lo que Petit llamaba la sala de los generales. La voz vibrante cesó cuando entramos. Esta gran sala era más luminosa, con 12 ventanas estrechas espaciadas entre 12 columnas que rodeaban el salón circular. El suelo y el techo eran de mármol liso, no de la piedra tosca del resto del castillo. En el centro del suelo había un diseño extraño. Había un gran anillo negro de 3 metros de diámetro, conectado a 2 círculos negros más pequeños en su centro por 12 líneas dentadas. Sabía que estas líneas irregulares eran runas siggermánicas. Cuando 2 de estas runas se emparejaban, formaban el temido símbolo del doble rayo y de las SS. El sol negro, dijo Petit. Aquí es donde se habrían conocido si hubieran ganado la guerra, señores. Parecía parte de un Vaticano ario, un lugar para que Heinrich Himmler y sus generales de las SS se reunieran y conspiraran. Seguimos mirando y bajamos por una escalera de caracol hasta la cripta del castillo. Estaba bajo un techo abovedado de 15 metros de alto con 8 nichos inclinados tallados en él. En lo alto del techo, había una esvástica ornamentada esculpida para reflejar el sol negro en el suelo de la sala de generales, directamente encima. En el centro del suelo había una hoguera circular, apagada, rodeada por un pedestal curvo de hormigón. 12 pedestales de piedra más pequeños rodeaban la cripta a lo largo de la pared. Teníamos que estar al menos 1 o 2 pisos bajo tierra, pero la altura del techo hacía difícil saberlo. Había una gran urna de bronce junto a la hoguera, llena hasta el borde de plata. Anillos Totenkopf, le dije al grupo mientras quitaba un puñado de anillos de plata. Estaban grabados con símbolos nazis. Cada uno tenía un Totenkopf, la calavera de la muerte, así como runas dobles y una esvástica. Podría haber 1000 de ellos. Nieto de nuevo aquí, a partir de 2023, nadie, incluido el ejército de los Estados Unidos, conoce la ubicación de los más de 14.500 anillos Totenkopf fabricados en la Alemania nazi. Según los informes, Himmler ordenó que todos fueran enterrados dentro de una montaña cerca de Beugelsburg, pero nunca han sido encontrados. Si su relato es cierto, es posible que mi abuelo haya sido la última persona viva que los vio. Petit examinó uno. Gerard Gorman, 27 de agosto de 1937. En el interior tienen el nombre de quien lo porta y la fecha de entrega del anillo, dijo. El 83 los habría tomado. ¿Müller seguramente los trajo consigo? La voz vibrante volvió. Las sílabas eran más nítidas ahora, aunque ninguno de nosotros había oído nunca ese idioma. Notamos algo más al respecto. Estábamos en una cámara alta y abovedada, pero no se oía ningún eco. Varios de nosotros lo comentamos. Capitán Petit, habló Chas. Creo que sé de dónde viene la voz. Continúe, cabo, dijo Petit. Lo escucho en mi oído derecho tan bien como en el izquierdo.
Pero me quedé sordo del oído derecho cuando mi pelotón fue bombardeado hace un año. No es un sonido en absoluto. Por eso no hay eco. Dijiste que los hiperbóreos se comunicaban telepáticamente. Está en nuestras cabezas, señor. El efecto escalofriante sobre el resto de nosotros fue instantáneo. Compartimos miradas inciertas, cada uno de nosotros pensando versiones del mismo pensamiento. Si hablaba en nuestras mentes, ¿qué más podría hacernos? Todos habíamos visto lo que les pasó a muchos de los aldeanos, pero por primera vez tuve miedo por mí. ¿Algún consejo, capellán? Le pregunté a Charmen. El Señor nos guió hasta aquí por una razón. Él te guió hacia las hermanas y nos guió hacia ti. Todavía no ha dejado que nada nos haga daño. Citó algo de la Biblia. No temáis. En este mundo tendrás problemas. Pero anímate. Pues yo he vencido al mundo. Petit nos dijo que siguiéramos moviéndonos. Nuestro objetivo seguía siendo localizar a Muller, y teníamos más partes del castillo que buscar. Volvimos a subir la escalera de caracol y revisamos los pasillos del ala oeste. Encontramos extraños montículos de tierra y rocas. Encontramos una gran masa de musgo con la forma tosca de un cuerpo humano extendido sobre el suelo, como si el hombre que solía ser estuviera arrastrándose, desesperado por escapar de su destino. Encontramos 6 de esas rarezas en total, aparentes restos de hombres que habían sido reducidos a los elementos. Seguramente habría más cosas que encontrar en el resto del castillo, y nuestras posibilidades de encontrar a Muller disminuyeron. Pero entonces, en otra oscura escalera de caracol entre el segundo y tercer piso de la torre suroeste, nos encontró. Petit levantó la mano. Todos nos detuvimos. Aricin se acercó a él y el resto de nosotros nos alineamos detrás de ellos. Una voz nos habló en alemán desde la curva de la escalera. Bienvenido al centro del mundo pasado y futuro, dijo lentamente en un tono que sonó como un susurro muy fuerte y áspero. Oberführer Muller, hemos retomado el castillo. Tengo los hombres y las armas para detenerte a ti y a cualquier hombre que te quede, dijo Petit en alemán. Ustedes son estadounidenses, dijo la voz sibilante en inglés. Tu acento es como papel de lija para mis oídos. Yo podría decirte lo mismo. Soy el capitán Petit del ejército de los Estados Unidos. La guerra ha terminado. No hagamos esto más sangriento de lo que tiene que ser. Escuchamos los pasos acercándose. Apreté con más fuerza la M1. Entonces lo vimos. Wolfgang Müller rodeó la curva del muro. Estaba desarmado con las palmas abiertas a los costados, pero tragué saliva cuando lo vi. Estaba sin camisa y su cuerpo era fuerte y delgado, pero en su pecho tenía un tatuaje del sol negro del Salón de Generales, y en su rostro había una máscara pagana. Había una placa frontal hecha con el cráneo de un animal bordeada de piel y paja. De la parte superior brotaba por un lado una cornamenta, y por el otro lado una rama dentada de un árbol. No podía ver sus ojos a través de las sombras. Le ofrezco mi rendición, capitán, dijo Müller. Pero primero hay muchas cosas que desearás ver. En este punto del diario de mi abuelo, tenía una visión de su mente más clara que nunca cuando era niño. Por muy estrecho que fuera mi vínculo con él, por muy generoso y sabio que fuera, algo en él siempre era opaco. Mirando ahora al hombre en retrospectiva, tal vez finalmente sepa por qué. Su experiencia en Bewelsburg cambió lo que entendía sobre el mundo, y el lugar de la raza humana en él. Durante el resto de su vida, nadie más que él conociera o conocería iba a compartir ese entendimiento. A pesar de la gran familia que finalmente tuvo, en cierto modo, debe haberlo convertido en un hombre muy solitario. Tuve que seguir leyendo para saber qué sabía sobre los hiperbóreos, y hasta qué punto eran reales o no. Era algo de lo que ciertamente nunca había oído hablar. También fue reveladora la falta de información disponible sobre el capitán Petit y la operación Axgert. La operación Paperclip fue desclasificada hace décadas, entonces, ¿por qué no Axgert? Descubrí que Axgert se reutilizó más tarde para el nombre del programa que desarrolló los aviones espía A-12 y SR-71. El gobierno de Estados Unidos ocultó una operación para utilizar el ocultismo nazi, con otro programa clasificado. Y si es así, ¿qué querían ocultar? Del diario de Jack Meekan, segundo teniente. Ejército de los Estados Unidos, Cuarta División de Infantería.
21 de julio de 1945. Petit y Arizin esposaron a Müller por los brazos a la espalda. Müller no se resistió. Insistió en llevarnos a una cámara en el 5º piso de la torre suroeste. Petit subió primero, liderando el camino con su M1 lista. Arizin y yo lo seguimos, colocando a Müller entre nosotros. Mantuve mi revólver apuntándole por si intentaba algo. Le tenía miedo después de todo lo que había oído sobre el hombre solar, desde que pisé Alemania por primera vez hace un año. Eso fue antes de que hubiera escuchado la palabra hiperbórea. Ahora no solo tenía miedo, estaba aterrorizada. No sé por qué Petit le permitió quedarse con la máscara pagana. A pesar de su comportamiento confiado, tal vez incluso el capitán temía quitárselo. Müller tenía otro tatuaje, este en la mitad de la espalda. Parecía el tronco de un árbol con 2 travesaños encima que podrían haber sido hojas, alas o la empuñadura de una daga ornamental. Los nazis aborrecían los tatuajes. Me preguntaba por qué Müller era diferente. La torre suroeste no era tan ancha como la torre norte con su cripta y sala de generales. En lo alto, la habitación de Müller era una habitación circular y vacía con 4 pequeñas ventanas. A las 4 de la tarde y 20, las nubes de tormenta habían oscurecido el cielo. Sentamos a Müller en el suelo, en el centro. Varios de nosotros rodeamos a Müller, mientras Arizin llevaba a otros escaleras abajo para registrar las cámaras y pasillos restantes. Petit examinó las pocas pertenencias de Müller. Había un catre sencillo, una bolsa de cuero, un montón de raciones de campaña de la Wehrmacht y un montón de libros extraños, viejos y nuevos. Había una daga ceremonial de las SS y una pistola Walther calibre 38. Petit tomó el arma y expulsó el cargador. Estaba cargado, pero Müller había decidido no utilizarlo. Los ojos de Müller me miraron a través de los agujeros de su máscara. No sé qué esperaba, pero eran simplemente humanos. Petit se agachó frente a Müller. Muchos hombres te persiguen desde hace mucho tiempo, Wolfgang, pero ahora te tengo a ti. No sé cuándo has oído, pero todos los que te importaban están acabados. Hitler, Himmler, Goebbels muertos. Göring, Donitz, Keitel, Hodl, Speer, Kaltenbrunner, Hess, todos bajo nuestra custodia. Rendirse fue la decisión correcta. Aquí es donde todo termina para ti. Lo que determinaré es cómo. Puedes sernos útil o unirte al resto. Sé todo sobre lo que se planeó que fuera este castillo para las SS. ¿Qué haces en Wewelsburg? La máscara se inclinó hacia un lado mientras Müller estudiaba a Petit. Se puede acabar con los hombres, pero un movimiento nunca muere. Para el Führer, el nacionalsocialismo era solo un movimiento político. Estaba equivocado. Es mucho, mucho más que eso. Es un movimiento espiritual. Estoy aquí para completarlo. ¿Qué quieres decir? La guerra quitó tiempo y recursos a nuestra investigación en Wewelsburg. De no ser así, habríamos logrado lo que estoy haciendo ahora hace años. Petit sonrió. No esperas que crea que estabas en contra de la guerra, ¿verdad? Por supuesto que no. La guerra era necesaria. Pero es una paradoja que luchar contra él garantizara que no pudiéramos lograr la verdadera meta espiritual. Regresaste para realizar un ritual, ¿no? Petit recogió varios de los libros. Mira, yo también los he leído. Lousenberg, von List, Blavatsky. Sé lo que estás intentando hacer. Para eso es esta máscara. ¿Qué pasa si lo quito? Müller volvió a ladear la cabeza. Yo lo quitaría por ti. Si no fuera por estas esposas. Y no podemos tener eso ahora, ¿verdad?, dijo Petit. Agarró la máscara con ambas manos y se la quitó de la cabeza a Müller. Lo más sorprendente de su rostro era lo olvidable que era. Si bien era un ario prototípico en todos los sentidos, no había nada en sus ojos, nariz o mandíbula que lo distinguiera. Era la mirada de un alemán cualquiera que desaparecería entre la multitud si no fuera por su altura y constitución. Uno espera sentir algo frío ante la cara del mal, pero en Wolfgang Müller no sentí nada en absoluto. Petit le pasó la máscara al capellán Scharmen. ¿Decepcionado, capitán?, preguntó Müller. ¿Esperabas un monstruo?
Cuídense de aquellos que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, citó Sharmen. Arizin regresó, sosteniendo algo en cada mano. Encontramos estos, dijo, colocándolos en el suelo frente a Petit. El primer objeto era otra máscara pagana similar pero diferente a la de Müller. Hay 11 más, como el suyo. Y luego está esto. Empujó el segundo objeto con su bota. Era un caldero de oro macizo de 20 pulgadas de ancho, y 12 pulgadas de profundidad. Tenía rostros humanos, así como árboles y animales extraños forjados en él. Petit y sus hombres intercambiaron miradas de complicidad. Parecía que ellos sabían lo que era, mientras que Schass y yo no. Müller lo miró con expresión agridulce. Tú y tus hombres intentaron contactar con espíritus de los hiperbóreos, ¿no? Pero algo salió mal, continuó Petit. Hemos encontrado a sus hombres y estaban en mal estado. ¿Qué pasó, Müller? Müller habló, mirándonos a los ojos por turnos. Hay tantas cosas que ustedes, los cristianos, no entienden. El cristianismo es un mal surgido del judaísmo que nos redujo a los arios a esclavos, y nos hizo débiles y dóciles. Tengo conocimientos, recuerdos de mis antepasados teutónicos y sajones. Estuve allí cuando el rey cristiano Carlomagno los expulsó de sus hogares, y destruyó sus costumbres. Ahora su cruz, el gran Irminsul, la cruz de sangre y tierra que llevo sobre mi espalda, derribará nuevamente la cruz de Cristo cuando el pueblo alemán redescubra los dioses paganos que la Iglesia suprimió. Estuve allí en Hiperbórea antes de que el hielo se la tragara. Los hiperbóreos percibieron las verdades naturales del universo y tomaron su bienestar de los elementos de la tierra. Yo también tengo sus recuerdos. Estás equivocado, interrumpí, tomando a los demás por sorpresa. El lugar del que hablas es imposible. Sé un par de cosas sobre astronomía. El sol no se pone en los polos solo entre los equinoccios de primavera y otoño. Está por debajo del horizonte durante la mitad del año. Müller sonrió y luego dejó que su sonrisa se desvaneciera poco a poco. No, teniente. Eres tú quien está equivocado, como todos estos hombres aprenderán ahora. Cuando el sol cae por debajo del horizonte, comienza el periodo de crepúsculo astronómico. Puede que el sol esté oculto, pero sus rayos aún nutren el cielo polar. Hasta noviembre, hasta el anochecer astronómico cuando alcance los 18 grados bajo el horizonte. El continente solo vio 77 días de noche cuando los hiperbóreos durmieron hasta el amanecer astronómico de enero. No tuve respuesta. Me sentí desacreditado y humillado delante de los demás soldados. ¿Cómo pude haber dejado que un criminal de guerra asesino de las SS me sermoneara así? Petit y sus hombres se quedaron de pie y escucharon. Reprender a Müller no ayudó a su misión. Estaban aquí para estudiarlo. Müller pontificó sobre cómo los antiguos filósofos griegos Hesiodo, Heródoto y Píndaro escribieron sobre Hiperbórea en los siglos 7 y 5 a.C. Invocó a Plinio el Viejo, quien se refirió a ella como la tierra más allá del viento del norte. Müller demostró con gran satisfacción la aterradora amplitud de sus conocimientos. Hizo referencia a Jan Sylvain Bailly, un matemático y astrónomo francés del que nunca había oído hablar, que vinculó Hiperbórea, pasando por la Atlántida, con la Europa clásica mediante el proceso de difusionismo, en el que toda la tecnología y las costumbres compartían un origen común y se extendían hacia el exterior. Con la destrucción del resto de los nazis, Müller creía que solo él estaba a punto de provocar una revelación sobrenatural que poseería al pueblo alemán, y transformaría a la sociedad en una estructura monolítica y eterna. Empezó a llover. El viento y el agua comenzaron a azotar el castillo. La voz de Müller se hizo más atrevida y gutural y la sensación de temor que me inculcó empeoró. Durante la Edad de Hielo, los arios construyeron su fuerza espiritual y corporal en la dura lucha contra la naturaleza, surgiendo de manera diferente a otras razas que vivieron sin esta generosa lucha. Sabemos que todos estos pueblos, desde los hiperbóreos hasta los teutones, tenían un signo en común, el símbolo del sol. Sus sociedades se construyeron sobre la base de la luz. La cultura y la civilización humanas están inseparablemente ligadas a la presencia de los arios. Si muere o declina, los velos oscuros de una época sin cultura descenderán sobre este globo. Fue espantoso y aterrador y se volvió difícil de escuchar. Petit nos dijo a Arizin y a mí que bajáramos al piso de abajo con él. ¿Qué opinas?, preguntó Petit. Es un fanático, dijo Arizin.
Un nazi acérrimo hasta el final. Creo que ver todo por lo que trabajó destruido le hizo algo. No está bien de la cabeza, ni siquiera para uno de ellos, usar esa máscara de esa manera. No tener nada más solo le hizo doblar su apuesta. Hice que todos pareciéramos débiles frente a él. Lo siento, capitán, dije. Arizin me miró a los ojos. Ganamos la maldita guerra. Él perdió. Mikan, ¿relacionas algo de lo que dijo con lo que viste en los aldeanos?, preguntó Petit. La charla de Müller sobre el sol y los elementos de la tierra podría explicar las deformidades físicas que tienen algunos de los aldeanos. De hecho, se están convirtiendo en la naturaleza que los rodea. Dijo que los hiperbóreos estaban perpetuamente contentos y contentos. Así es como actúan los aldeanos. Se están deteriorando y cambiando, pero lo único que pueden decir es lo bien que están. Hice una pausa y pensé en ello. La única vez que no lo hicieron fue cuando una de las mujeres, Sabina, lloró por sus hijos desaparecidos. Estaba angustiada y coherente, pero solo brevemente cuando la luz del sol se había ido. Todo empezó a encajar para mí. Eso es lo que también dijo Müller. Hiperbórea solo estuvo oscura durante 77 días después del anochecer astronómico. Los aldeanos se volvieron locos y se quedaron dormidos cuando el sol estuvo a 18 grados bajo el horizonte. Cuando aislamos a Sabina del resto, brevemente volvió a estar cuerda. ¿Al anochecer astronómico? He oído lo suficiente como para llegar a una teoría, dijo Petit. Capellán, gritó desde las escaleras. Charmen bajó y se unió a nosotros. Petit le dijo, muéstrele al teniente Mikan lo que hay en su mochila. Charmen se quitó la mochila de lona del hombro. Del interior, sacó un segundo caldero de metal casi idéntico al de oro que Arizin encontró en el castillo. Este estaba hecho de plata y mostraba grandes signos de desgaste. Tenía las mismas caras e iconografía extrañas, pero claramente era mucho más antiguo. Charmen me lo explicó. Este es el caldero Gundestrup, fabricado en la Edad del Hierro alrededor del año 300 a.C., escrito por los celtas u otro antiguo pueblo teutónico que lo usaba para prácticas rituales. Fue descubierto en una turbera en Dinamarca en 1891. Los daneses lo mantuvieron fuera del alcance de los nazis una vez que supieron que Heinrich Himmler lo estaba buscando. El caldero de oro que viste arriba es casi una reproducción forjada por un metalúrgico alemán llamado Otto Gar. Himmler no pudo conseguir el objeto real, así que se conformó con una réplica. Desafortunadamente para él y para Müller, no funcionó, dijo Petit. Las SS no pudieron terminar sus planes para el castillo antes de que terminara la guerra. Lo que propongo es que Müller localice el caldero Gar, y lo lleve consigo al castillo de Beowulfsburg. Luego, el 21 de junio, día del solsticio de verano, él y sus hombres realizaron un ritual pagano para contactar con los espíritus de los hiperbóreos. Pero sin el caldero Gundestrup, el verdadero, algo salió mal. En lugar de resucitar a un hiperbóreo, contenerlo y comunicarse con él, el espíritu de uno fue liberado y azotó a todas las personas que vivían en la aldea circundante. Los infestó como si fuera brujería, dijo Arizin. Pero no las hermanas judías, agregué. Edith y ella no se vieron afectadas. Tal vez los hiperbóreos solo puedan conectarse con aquellos con sangre aria, dijo Petit. ¿Qué pasa con Müller? ¿Fue el que más perjudicó a sus hombres porque lo dejaría intacto? Yo pregunté. ¿Alguna idea, capellán?, preguntó Petit. Charmen lo pensó. No quiero equiparar a un hiperbóreo con el Señor, pero Dios a menudo perdonaba a hombres elegidos mientras afligía a tribus enteras a su alrededor. Si los hiperbóreos fueran reales, quizá todavía lo necesitaran para algo. En ese momento estaba desesperado por terminar en Beowulfsburg. Seguí mis órdenes de investigar la aldea e informar lo que encontré a mi general, quien puso la situación en manos más capaces. Estaba perdido y quería irme. ¿Y ahora qué, capitán, va a acusar a Müller de crímenes de guerra? Yo pregunté. Ese no es mi objetivo, teniente, dijo Petit. Mis órdenes son determinar si existen aplicaciones en el mundo real para el ocultismo nazi antes de que lo hagan los soviéticos. Tenemos el caldero Gundestrup y tenemos a Müller. Voy a obligarlo a realizar el ritual nuevamente.
El capitán Petit organizó al resto de sus hombres, y les informó del plan de repetir el ritual para contactar con los hiperbóreos. Les solicité formalmente que nos permitiera a Stas y a mí salir y regresar a nuestra unidad. Petit lo negó. Estuvo de acuerdo con mi segunda idea. Todos en el equipo de Petit parecían seguros de que no les pasaría nada si el capellán Starmen estaba allí. Stas y yo teníamos menos confianza. Los demás no habían visto a los aldeanos en la misma medida que nosotros. Propuse que permitiéramos que Edith y ella entraran al castillo. Habían sido inmunes a los efectos del primer intento de ritual. Nunca les pediría que participaran, pero pensé que podrían monitorearnos desde fuera de la cripta. Si estuvieran dispuestos. A las 8:40 conduje bajo la lluvia torrencial con Stas hasta la cabaña de las hermanas. Innumerables aldeanos estaban en las calles, comportándose tal como lo habían hecho antes del pánico rabioso de nuestra primera noche en Bewelsburo. Se reunieron en masa, todos de cara al crepúsculo menguante hacia el oeste, indiferentes a la lluvia. Faltaban 25 minutos para el anochecer. Aparcamos en la cabaña justo cuando ella salía corriendo por la puerta principal, con una cesta cubierta de la lluvia por una lona. Se detuvo cuando vio el auto. ¿Qué pasa, ella? ¿Dónde está tu hermana? Yo pregunté. Su comportamiento era nervioso y su tono sombrío. Es Margaret. Su bebé está por llegar. Edith está con ella. Corrí a casa a buscar suministros. Vi que era urgente. Entra. Yo te llevaré, le dije. Stas ayudó a ella a subir al coche. Le expliqué en inglés. Margaret es la mujer con el feto brotando fuera de su cuerpo, la que tiene la rama de un árbol creciendo en su interior. Era lo último de lo que teníamos que preocuparnos en este momento, pero Stas y yo sentíamos la responsabilidad de ayudar si podíamos. Edith se sorprendió al vernos cuando entramos a la cabaña de Margaret. No quería contarles sobre el próximo ritual todavía. Margaret estaba en medio del parto más extraño que nadie jamás haya presenciado, o del que haya oído hablar. El feto había crecido visiblemente desde la última vez que lo vi hace apenas un día. Se retorcía dentro de la capa gruesa y translúcida de piel venosa que crecía como una vaina del abdomen de su madre. Se estaba formando un pequeño desgarro en la vaina de piel y un hilo de líquido verdoso se filtró al suelo. La propia Margaret estaba claramente adolorida, aunque no podía hablar ni moverse debido a la rama que crecía desde su garganta hasta su trasero. Sus ojos se pusieron en blanco mientras sentía arcadas y se retorcía. ¿Esto es lo que se supone que debemos ayudar a ese bastardo nazi a resucitar? ¿Esto es lo que Petit tanto desea presentar ante los soviéticos? Se lamentó Stas. No pude evitar estar de acuerdo. No temía ni a Müller ni a Petit, y ninguno de nosotros entendía en qué nos estábamos metiendo. Pero en este momento, nada de eso era de nuestra incumbencia. Traje tijeras, un cuchillo, vendas, agujas, hilo y mantas limpias, le dijo ella a Edith, vaciando la canasta sobre la mesa. ¿Qué hacemos? Le pregunté a Edith. No lo sé, respondió ella, tomando las tijeras y mirando el desgarro creciente en la vaina de piel. Margaret pateó las piernas y trató de girar el cuerpo. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta. Manténla quieta, gritó Edith. Quiere salir a la calle con los demás, dijo ella. Stas miró su reloj. 2 minutos para el anochecer. Se lo transmití a las hermanas en alemán. No sabíamos qué pasaría si no podía, pero todos sentimos que el bebé necesitaba salir antes de que los aldeanos estallaran en pánico nocturno. Margaret pateó y se movió de nuevo. Le sujeté las piernas mientras ella y Stas la agarraban por los brazos y el torso. Ella morirá si esa rama se rompe dentro de ella, me di cuenta en voz alta. Voy a intentar sacar al bebé, dijo Edith. Mantuvimos a Margaret lo más quieta que pudimos mientras Edith insertaba suavemente las tijeras en el desgarro, y cortaba lentamente. Se derramó más líquido claro y verdoso, luego la propia sangre de Margaret de la piel dividida. Estás cortando demasiado profundo, dijo ella, preocupada. No sé qué más hacer, dijo Edith. Ninguno de nosotros lo hizo. Cortó a lo largo de la vaina de piel, poco a poco. Si no hubiéramos tenido que sujetar a Margaret, tal vez hubiéramos limpiado la herida y detenido la hemorragia.
pero los antebrazos de Edith pronto quedaron inundados con una mezcla de sangre y fluido verde. Entonces, de repente, metió la mano dentro de la cápsula. «Tengo la cabeza del bebé», anunció Edith. «Voy a sacarlo». Apreté los dientes mientras observaba las manos de Edith moverse debajo de la piel y agarrar los hombros del bebé. Margaret de repente dejó de moverse. No podía decir si todavía respiraba. Edith se sentó y sacó al bebé de la cápsula de piel. Su ropa ahora estaba cubierta por el fluido de la cápsula. Entonces el bebé salió. Era masculino. No había cordón umbilical. También estaba completamente en silencio. Al principio pensé que estaba muerto. Creo que todos temíamos eso. Pero luego lo vi respirar. Su boca se abrió y sus brazos y piernas se movieron. Pero no lloró. El silencio de ese momento fue inquietante de una manera diferente a todo lo que habíamos presenciado. Ella secó al bebé y lo envolvió en una manta. Edith se tumbó en el suelo, aliviada y exhausta. Entonces escuchamos los gritos. Los aldeanos afuera chillaron y se quejaron. Vimos sus siluetas sombrías por la ventana, corriendo frenéticamente por la calle. El anochecer volvía a caer sobre Bewelsboro. Entonces Margaret se tambaleó y escuchamos un fuerte crujido. La rama que crecía a través del cuerpo de Margaret se había roto. Nos sorprendió a todos. Sus dientes mordieron la corteza y sus extremidades sufrieron espasmos y se quedaron quietos. La sangre comenzó a acumularse en su mejilla y a gotear por la comisura de su boca. Más goteó por la enredadera al final de la rama que crecía en el otro extremo. Ninguno de nosotros habló. Nos lavamos y nos reunimos poco después. Ella envolvió al bebé, que todavía estaba inquietantemente silencioso. Edith se había cambiado de ropa. Stas y yo llegamos tarde al castillo. No sabía qué tipo de reacción esperar de las hermanas cuando les pregunté sobre regresar allí con nosotras. Ella estaba especialmente inquieta ante la idea. Repetí que de ninguna manera los estaba obligando ni culpándolos a cumplir. Les dije que si decidían no hacerlo, me iría y ninguno de nosotros volvería a preguntarles. Incluso les dije que cuando todo terminara, les garantizaría que un médico del ejército vendría a ayudar a los aldeanos. Sabía que solo uno de ellos podría venir. Había que quedarse con el bebé. Ella decidió quedarse atrás, mientras que Edith accedió a venir con nosotros. Ella les suplicó que no lo hiciera, pero Edith estaba comprometida. Tal vez ella apreció mi amabilidad, o se sintió en deuda con el ejército estadounidense por liberar a Buchenwald y librarlo de los nazis. Tal vez le preocupaba que mi promesa de enviar un médico dependiera de su acuerdo a pesar de mi insistencia en que no lo estaba. De todos modos, se despidió de ella con un abrazo y se subió al auto. El castillo de Bewelsboro nos esperaba. El diario de mi abuelo demostró que cuando era joven, todavía no era el anciano endurecido e imperturbable que yo conocía. Todavía tenía 20 y tantos años cuando lo escribió, pero lo que encontré más revelador fue que la guerra en sí misma no parecía ser el evento transformador para él. Era Bewelsboro. Sin duda, luchar contra los nazis lo había convertido en un hombre capaz, pero lo que sucedió en ese pueblo y en ese castillo lo afectó más profundamente. Lo asustó como nunca lo había hecho el campo de batalla. Leer el diario también me permitió tener una ventana a su conciencia. Si bien no lo dijo directamente, sentí que sopesaba una cuestión ética pesada mientras escuchaba las cosas que decía Müller y se preparaba para entrar en el ritual. ¿Era esta la carga que nadie más entenderá sobre la que me advirtió mi abuelo cuando era adolescente? Necesitaba saberlo. Del diario de Jack Meekan, segundo teniente. Ejército de los Estados Unidos, Cuarta División de Infantería. 21 de julio de 1945. A las 22 horas todo estaba listo en el castillo de Bewelsboro. La tormenta amainó, pero las nubes de lluvia que ocultaban las estrellas parecían persistir en la noche. Müller todavía estaba esposado cuando lo acompañamos desde su habitación en la torre suroeste, hasta la sala de generales en la torre norte. Los hombres de Petit ya lo habían preparado todo según las instrucciones de Müller. El caldero Gundestrup, el auténtico, plateado, estaba en el centro del símbolo del sol negro en el suelo. Al lado estaba el texto del ritual impreso en un libro oficial del partido nazi,
con una cubierta de madera sólida que mostraba el sol negro en el frente y runas dobles en el reverso. Se pretendía que el libro pareciera antiguo, pero al igual que el caldero de oro, era enteramente de construcción moderna. Alrededor del caldero de plata había 4 objetos más encontrados en otras partes del castillo: una caja de madera, una lanza de madera con una hoja de metal y un par de espadas. Las armas, de aspecto antiguo, eran de época desconocida. Las llamas parpadeaban desde pequeñas antorchas montadas en cada uno de los 12 pilares, alrededor de la sala circular. Sin que Muller lo supiera, Edith estaba en el pasillo fuera de la habitación. Sin que Petit lo supiera, estaba armada con mi revólver Smith & Wesson. Petit abrió las esposas de Muller. «Está tomando una decisión acertada, Capitán Petit», dijo Muller, estirando los brazos y haciendo crujir el cuello. «Cuando esto termine, incluso usted comprenderá lo que los alemanes estábamos tan cerca de lograr». Petit no reaccionó. «¿Estás seguro de que no necesitas el sol para esto?». Muller sonrió con complicidad. «Lo hicimos, pero ya no más. Haz que tus hombres se paren entre cada pilar. Ese espacio es mío». Señaló el espacio entre los 2 pilares en el punto más al norte de la habitación. «Haz lo que él dice», instruyó Petit. Schas y yo seguimos a Arizin, Charmen y el resto del equipo de Petit. Muller habló una vez que estuvimos allí. «Son 11, conmigo, 12. Es apropiado que este sea el número exacto requerido». Esto estaba destinado. Abrió la caja y levantó una rama de árbol alisada y barnizada de poco más de 30 centímetros de largo. Luego levantó una piedra plana grabada con una runa germánica. Había 11 de cada uno, todos con runas diferentes, y nos las entregó a cada uno de nosotros. Luego tomó su lugar entre los 2 pilares restantes. «Cuando salude, golpea la piedra rúnica con la rama 6 veces». «¿Cómo esto?». Golpeó la piedra que tenía en la mano con el extremo romo de una rama 6 veces espaciadas uniformemente. Le entregó la piedra y la rama a Petit. Entonces Muller levantó el libro. «Leeré la Gnosis Boreus», traducida al alemán del nórdico antiguo. Antes de comenzar la lectura, 2 de ustedes deben cruzar el par de espadas sobre la lanza de Bouten. «Mikan», dijo Petit, señalando las espadas. Él y yo los recogimos del centro de la habitación y caminamos hacia Muller. Levantó la lanza con la hoja apuntando al techo. Petit colocó una espada sobre él y yo la otra. Muller empezó a hablar en inglés. «La llama de la resurrección del norte polar y espiritual, la llama del hiperbóreo, transformará la realidad civilizatoria. Será la restauración final, poniendo fin a la historia de las falsas civilizaciones. La victoria final otorgará abundancia espiritual, y verá surgir un continente perdido de los abismos del pasado. Un continente espiritual reaparecerá en el mundo de los hombres, y amanecerá una nueva era en la tierra. Arios, devuelvan sus espadas al sol negro». Petit y yo los dejamos en el centro y volvimos a nuestros lugares alrededor de la habitación. Muller dejó la lanza y abrió el libro, cambiando al alemán. «Ancestros, tengo noticias para ustedes. El lobo aúlla. El verano se derrite. El invierno se ha ido. El viento es débil. El sol está alto. Su recorrido es largo. El mar corre con fuerza». Luego hizo un saludo nazi. Nos miramos incómodos. Pero entonces, como si todos comprendiéramos de repente, levantamos nuestras ramas romas y barnizadas y golpeamos nuestras piedras rúnicas 6 veces. Produjo una serie de ecos fuertes y huecos en la sala circular. Muller prosiguió. «Estas son mis noticias. Sangre hasta el cielo. El cielo bajado a la tierra. Una taza llena de tierra. Hidromiel en abundancia. Las raíces son abundantes. Temporada de sol. Estas son mis noticias». Saludó de nuevo y golpeamos las piedras rúnicas. «El poder del cuervo sea tuyo. El poder del águila sea tuyo. El poder de la tormenta sea tuyo. El poder de la luna sea tuyo. El poder del sol sea tuyo. Poder del mar. Poder de la tierra. Poder de la sangre. Poder del cielo». Él saludó. Golpeamos. Los ecos parecían persistir cada vez más,
haciendo que las llamas de las antorchas soplaran y parpadearan. El ritual continuó así durante algún tiempo. No sabía cuánto tiempo esperaba que pasara hasta que apareciera un espíritu, pero evidentemente no vendría rápidamente. Finalmente, Müller cerró el libro. «Capitán, haga que sus hombres tomen sus antorchas y síganme. Pueden dejar sus piedras rúnicas aquí». «Hazlo», dijo Petit. Dejamos las piedras y las ramas y levantamos las antorchas de sus soportes en las columnas. Luego seguimos a Müller en fila india por la escalera de caracol hasta la cripta. Müller llevaba él mismo el caldero Gundestrup. Descendimos bajo el techo abovedado de 15 metros de altura de la cripta. Miré la esvástica adornada esculpida en la parte superior. Sentí una sensación de vergüenza por lo que estaba haciendo, pero también una responsabilidad a regañadientes de erradicar lo que era este ritual, antes de que potencialmente causara más daño del que ya había causado. Müller colocó el caldero sobre el pedestal de hormigón que rodeaba la fría hoguera frente a la urna, la cual contenía los anillos de plata Totenkopf. Había 3 cuencos de bronce, uno que contenía un montículo de tierra y otro que contenía agujas de pino. El tercer cuenco estaba vacío y, junto a él, una daga ceremonial de las SS. Juntos, el caldero, la urna y los 3 cuencos se colocaron a distancias iguales entre sí en un círculo alrededor del hoyo. En los 12 pedestales más pequeños alrededor de la pared había 12 máscaras rituales paganas hechas de hueso, madera, paja, ramas, astas y piel de lobo o jabalí. Todas eran variaciones de la máscara que llevaba Müller cuando lo encontramos. Palos ásperos y ramas de árboles rodeaban la hoguera y el pedestal curvo en un anillo concéntrico exterior. Müller nos dijo que nos pusiéramos las máscaras. El mío se ajusta perfectamente a mi cara. No sé qué esperaba que sucediera, pero cuando miré los rostros envueltos de los soldados a mi alrededor, perdí todo sentido de ellos como hombres. No tomé nota de quién estaba y dónde antes de que nos los pusiéramos. Ahora bien, aparte de Müller, no sabía quién era nadie. Me di cuenta de que ese era el verdadero propósito de las máscaras. Nos pidió que recogiéramos las ramas y los palos, y los pusiéramos encima del pozo frío en el centro de la cripta. Cada uno de nosotros acercó sus antorchas a las ramas hasta que un gran fuego ardió en el hoyo. Regresamos a nuestros lugares en los 12 pedestales exteriores. Müller se quedó junto al pedestal curvo y se cortó la palma con la daga ceremonial. Apretó su mano en un puño y derramó sangre en el cuenco de bronce vacío. Nos indicó que hiciéramos lo mismo, comenzando en el sentido contrario a las agujas del reloj por la habitación. Yo era el penúltimo. Los agujeros para los ojos de la máscara me obligaron a concentrarme solo en lo que estaba directamente frente a mí, y cuando llegó mi turno, dejé de sostener la daga. Sin considerar por qué, me corté la palma pero no exprimí sangre en el cuenco. Lo hice discretamente para que nadie lo viera. Una vez que todos sangramos y ocupamos nuestros lugares a lo largo de la pared, Müller regresó al centro. Tomó un puñado de tierra del primer cuenco y lo echó en el caldero. Luego tomó un puñado de agujas de pino del siguiente cuenco, y las arrojó también en el caldero. Finalmente vertió el cuenco de sangre en el caldero. Una vez que todos sangramos y ocupamos nuestros lugares a lo largo de la pared, Müller regresó al centro. Tomó un puñado de tierra del primer cuenco y lo echó en el caldero. Luego tomó un puñado de agujas de pino del siguiente cuenco, y las arrojó también en el caldero. Finalmente vertió el cuenco de sangre en el caldero. Una vez que todos sangramos y ocupamos nuestros lugares a lo largo de la pared, Müller regresó al centro. Tomó un puñado de tierra del primer cuenco y lo echó en el caldero. Luego tomó un puñado de agujas de pino del siguiente cuenco, y las arrojó también en el caldero. Finalmente vertió el cuenco de sangre en el caldero. Müller leyó el libro en alemán a la luz del fuego. El helecho es rojo. Su forma ha quedado oculta. El sol ha liberado las alas de los pájaros. Temporada de agua. Temporada de fuego. Temporada de grano. Temporada de frutas. Estas son mis noticias. Invoco los poderes que existen en la tierra, el mar y el cielo. Los invoco en la cima del año. Movió lentamente una mano de un lado a otro sobre la urna de anillos de Totenkopf. Que nuestros muertos sean recordados. Que encuentren un lugar en nuestra mesa.
Que encuentren vitalidad e ira en nuestro recuerdo. La voz de Müller fue bajando gradualmente de volumen hasta apenas ser más que un susurro. Tuve que concentrarme para escucharlo. Escúchenos, antepasados y muertos honrados. Hemos hecho nuestras ofrendas. Hemos comunicado nuestras nuevas. Recuérdanos. Cuídanos a través de la luz del año. Y la oscuridad. Para entonces ya no podía oírlo. Solo oímos el crepitar de las llamas. Luego se oyó un zumbido grave que se fue haciendo cada vez más fuerte. Observé las cabezas enmascaradas de los hombres mirar hacia arriba, y a su alrededor mientras regresaba la vibrante voz telepática. Las sílabas individuales comenzaron a juntarse. No era alemán ni inglés. Era un idioma que nunca había escuchado en absoluto. Uno de los 8 nichos en el techo abovedado que rodeaba la ornamentada esvástica brilló. Luego otro. Luego 2 más. Y 3 más. Los nichos se encendían y apagaban a intervalos. La luz y la oscuridad cambiantes se volvieron desorientadoras. Cuando estaban encendidas, eran como ventanas al exterior al mediodía. Pero no eran ventanas y la noche ya era oscura. Sentí el calor irradiando hacia mí. Se sentía diferente al calor del fuego. Se sentía como el sol. Recordé en el informe de Petit cómo dijo que los hiperbóreos podían conservar la energía luminosa y almacenarla dentro de sus templos de granito. Me pregunté, ¿Müller habría convertido la cripta del castillo en una especie de batería hiperbórea? Las llamas anaranjadas en la hoguera se extinguieron de repente. La mezcla de pino, tierra y sangre en el caldero despidió vapores, luego un humo espeso y una llama blanca brillante. La luz de los nichos se apagó y la voz vibrante cesó. La llama blanca ardió hasta consumir la mezcla en el caldero y se apagó. La cripta estaba ahora completamente a oscuras. Si los otros hombres sentían lo mismo que yo, entonces todos estábamos nerviosos, pero demasiado asustados para movernos. Escuché la voz de Müller nuevamente, proveniente de cerca del caldero. El círculo no se ha roto. Los ancestros despertaron. Saludos al hielo y al suelo. Saludo a la raíz y a la rama, al diente y a la garra, al pelaje y a la pluma, de la tierra, del cielo y del sol. Luego se detuvo. La cripta estaba en silencio. Entonces escuché el sonido de un cuerpo aterrizando en el suelo de piedra. Esperé a ver si el capitán Petit tomaba alguna medida. Cuando no lo hizo, encendí una pequeña linterna que llevaba en mi cinturón y avancé con cuidado hacia el centro. ¿Quién es ese? ¿Qué estás haciendo? Escuché la voz de Petit decir desde el otro lado de la habitación. Dirigí mi pequeño haz de luz a Müller. Se había caído de espaldas. Su máscara todavía estaba puesta, y vi su pecho desnudo subiendo y bajando. Me quité la máscara y luego la suya. Jadeé cuando vi su cara. Parecía asustado y angustiado. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror. No son lo que pensábamos, temblaba su voz en alemán. Estoy perdido, estoy condenado, si tan solo pudiera, si tan solo, dejó de hablar y su pecho dejó de moverse. Otro hombre corrió hacia mí y se quitó la máscara. ¿Fue Schas? ¿Lo que le sucedió? Preguntó. No sé. Estaba a punto de decir. Yo me detuve. Algo le estaba pasando a la cara de Müller. Levantó la cabeza y enfocó los ojos hacia arriba. Su labio tembló y sus fosas nasales se dilataron. Apretó los dientes y su boca formó una expresión familiar que era realmente escalofriante. Se parece a Sabina, comentó Schas. Él estaba en lo correcto. Era la misma mirada, una sonrisa congelada que dejaba al descubierto todos sus dientes, mientras sus ojos miraban hacia arriba como si estuvieran mirando algo invisible para nosotros y sabiendo algo que nosotros no sabíamos. Petit y Aricin se quitaron las máscaras y se apresuraron. ¿Qué pasó? ¿Funcionó o no? Preguntó Aricin. Vi sus labios moverse. ¿Qué te dijo, Mikan? Preguntó Petit, apuntando con otra linterna. Tuve que pensar. Dijo que no son lo que pensábamos. Petit estaba frustrado. ¿Qué significa eso? ¿Quién pensó? ¿A ellos?
Tenemos que sacarlo de ahí. Tal vez podamos. Se detuvo y todos miramos hacia abajo. La sonrisa de Müller había desaparecido. Entonces Müller se sentó erguido por la cintura, y lanzó un grito quejumbroso que hizo sonar nuestros tímpanos y resonó en las paredes y la cúpula. Los demás se alejaron. Me tapé los oídos y retrocedí mientras Müller se levantaba. El grito no cesó. En el interior se levantó un viento brutal que parecía proceder del propio Müller. Los nichos se iluminaron como flashes, con un efecto casi cegador. Me protegí los ojos y me alejé de Müller. Vi un cambio en sus ojos, como si la luz humana en ellos se hubiera apagado, y otra hubiera entrado. El blanco de sus ojos brillaba intensamente y había otro brillo en lo profundo de su garganta mientras el grito persistía. Ya no había nada humano en él. Era como si una extraña tormenta hubiera entrado en la cripta. El viento arrojaba ramas, tierra, agujas de pino y brasas de la hoguera como un ciclón. El resto de los hombres se quitaron las máscaras, y se acurrucaron en el suelo para cubrirse. El hiperbóreo, ya no es apropiado llamarlo Müller, gimió y gritó. Las lágrimas corrieron por su rostro y se agarró la cabeza en agonía. Chocó contra las paredes y derribó la urna, derramando los anillos de Totenkopf, que luego fueron lanzados por los vientos ciclónicos, golpeándome como proyectiles y cortándome la piel. Mientras esto sucedía, la voz telepática resonaba dentro de mi cabeza. No podía decirlo todavía, pero los pensamientos que proyectaba el hiperbóreo comenzaron a parecerse al inglés. Grité llamando a Chas. Juntos, esperaba que él y yo pudiéramos escapar. Lo vi al otro lado de la habitación, pero tropecé con uno de los otros soldados que estaba atrapado en el suelo con ramas injertadas en la espalda y la cabeza. Ayúdame, ayúdame, suplicó el soldado mientras de la rama brotaban ramitas que crecían de su boca y le sacaban los globos oculares. Cayó muerto al suelo antes de que pudiera hacer algo. Me levanté e intenté alcanzar a Chas nuevamente, pero ya era demasiado tarde. Se había agachado para cubrirse contra la pared, pero ahora la pared se había adherido a él. Su rostro estaba medio hundido en el granito. Vi su ojo apuntando hacia mí. La sangre se filtró por debajo de su párpado y fosas nasales, sangre que inmediatamente se convirtió en arena. Stas había fallecido. Temía no tener mucho tiempo. Vi a Starmen frente al hiperbóreo. Gritó versículos de la Biblia sin ningún efecto mientras brasas ardientes se pegaban repetidamente a su cuerpo. Me protegí la cara de los proyectiles y el viento y me dirigí hacia la escalera de caracol. Levanté la vista en el instante en que los nichos volvieron a brillar, cegándome momentáneamente. Una vez que pude ver, Petit estaba frente a mí. Agujas de pino brotaban debajo de su piel y atravesaban sus poros. Lo siento, teniente, dijo avergonzado, con agujas saliendo incluso de su lengua. Petit se desplomó y la sangre se acumuló a su alrededor. Casi había llegado a las escaleras cuando una voz, en inglés y clara como el día, entró en mi cabeza. «Date la vuelta, Jack», decía. Me estremecí y miré hacia atrás. El hiperbóreo estaba allí. Ya no se parecía en nada a Müller. Estaba deforme, como si el esqueleto de Müller se estirara y se rompiera tratando de adoptar una nueva forma. Sus gritos habían cesado. Todo lo que escuché en mis oídos fue el viento azotador, pero en mi cabeza escuché su voz. «¿Por qué me trajiste de regreso?», preguntó. «No lo sé», dije en voz alta, sin saber si lo necesitaba o si simplemente leería mis pensamientos. «Estoy lastimando a la gente. No pertenezco aquí», decía. «Vas a hacerme daño». Extendió la mano y lo miró. Miré mi propia palma. No había añadido mi sangre a la de los demás. «¿Es por eso que no?», yo pregunté. No respondió directamente. Teníamos nuestra edad. Hace mucho tiempo. Este mundo ahora sería mejor si nos olvidara de nuevo. Intenté entender. Sigues siendo Wolfgang Müller. Yo soy él. Y no lo soy. Tener razón acerca de nosotros no significa que él tenga razón. Intenté pensar en lo que significaba. Entonces, el fuerte estallido de un disparo atravesó el aullido del viento. Edith estaba detrás de mí al pie de la escalera de caracol, temblando, sosteniendo mi arma con ambas manos con los brazos extendidos.
Volví a mirar al hiperbóreo. En su pecho había un agujero de bala sangrante, y en su rostro estaba la misma sonrisa idílica y cerrada que había visto en los aldeanos, cuando llegué a Wellsboro. El hiperbóreo, Muller, fuera lo que fuese ahora, cayó de rodillas y se desplomó en el suelo. El viento amainó y la cacofonía cesó. Intenté seguir a Edith escaleras arriba, pero apenas podía caminar. Estar cerca del hiperbóreo me había agotado. Debió haberme arrastrado fuera del castillo, ya que me desperté afuera unas horas más tarde, después de haberme desmayado a raíz de la terrible experiencia. Del diario de Jack Meekan, primer teniente. Ejército de los Estados Unidos, retirado. Anexo, 1 de mayo de 1991. Nunca recibí un informe oficial después de dejar Wellsboro. El general de división Barton me informó que, en lo que respecta al ejército estadounidense, el capitán Pettit, el teniente Rizin, el cabo Chas, el capellán Charmen y otras 6 personas, murieron en acción al expulsar a un remanente de las SS del castillo. Cualquiera en el gobierno federal que orquestó la operación Axclub nunca habló conmigo. Cualquier cosa que pudiera haberle dicho a la prensa habría sonado demasiado absurda para creerla. Quizás fuera más limpio y sencillo para el gobierno ignorarme, y repudiar cualquier cosa que pudiera decir. Presenté una solicitud oficial para enviar un médico, un rabino y un sacerdote a los habitantes del pueblo de Wellsboro, pero no sé si alguna vez se cumplió. Es posible que Edith y ella vivieran sus días pensando que las abandoné después de que les prometí que no lo haría. Espero que ellos y los demás hayan recibido la ayuda que necesitaban. No regresé a Alemania hasta después de la reunificación postsoviética. Cuando lo hice me aventuré a regresar a Wellsboro. El castillo había sido restaurado y la ciudad que lo rodeaba, aunque todavía pequeña, había crecido. No conocía a ningún residente que todavía supiera de las hermanas, ni a nadie que hubiera oído siquiera la palabra hiperbórea. Nota final del nieto de Jack. Ahora tengo clara la carga de mi abuelo. Si lo que escribió es cierto, entonces todo lo que nos han enseñado sobre la evolución humana y el desarrollo de las civilizaciones es incorrecto. Una vez más, él no buscaba atención y no tenía nada que ganar escribiendo este relato, y sentándose en él durante casi 80 años. Si publicar esto aquí gana algún tipo de tracción, entonces la comunidad científica y los historiadores serán los primeros en descartarlo y criticarlo. Creo que el verdadero dilema ético es, si lo que los nazis creían sobre Hiperbórea es cierto, reconocerlo de alguna manera, ¿es lo mismo que justificar las atrocidades que cometieron los nazis? Creo que mi abuelo luchó profundamente con esa pregunta. Si bien es más fácil para mí decirlo dado que no estuve allí, creo que la respuesta es bastante clara. No, no es lo mismo. Y la evidencia de ello reside en algo que el propio Hiperbóreo me dijo. Cuando mi abuelo preguntó si todavía era Wolfgang Müller, dijo, tener razón sobre nosotros no significa que él tenga razón. En otras palabras, el conocimiento y el deseo de Müller de resucitar Hiperbórea no excusa ni tolera los crímenes de guerra que cometió al servicio de ese objetivo. Es la máxima expresión de que los fines no justifican medios terribles. Incluso el Hiperbóreo lo vio de esa manera. Ustedes, comunidad de Relatos para la Noche, ¿qué opinan?